El contundente mensaje del exfiscal Francisco Barbosa contra Gustavo Petro no tiene la más mínima noción de cómo funciona el Estado. En un reciente episodio de Críticas Políticas, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras un mensaje que este último publicó en sus redes sociales. En su publicación, Petro expresó su intención de solicitar a la Corte Penal Internacional, CPI, que procese penalmente a los cabecillas de grupos armados responsables de crímenes sistemáticos contra menores de edad en Colombia. Este pronunciamiento desató una polémica que volvió a encender el debate sobre la seguridad y el respeto a las competencias institucionales en el país. El presidente Petro calificó el reclutamiento forzado y el asesinato de menores como crímenes de lesa humanidad, asegurando que, bajo los parámetros del Estatuto de Roma, se dirigirá a la CPI para que actúe en estos casos dentro del territorio colombiano. Petro hizo hincapié en que esta instancia internacional ya ha intervenido en situaciones similares en otras naciones, argumentando que Colombia no debería ser la excepción cuando se trata de proteger los derechos de los menores. La respuesta de Barbosa, una lección sobre derecho internacional. La declaración de Petro no pasó desapercibida para el exfiscal Barbosa, quien no tardó en responder con severidad a través de sus propias redes sociales. En su mensaje calificó la postura del mandatario como una muestra de ignorancia respecto a las normativas del derecho internacional y al marco jurídico colombiano. Otra vez lo mismo de siempre. La ignorancia de @PetroGustavo lo lleva en esta ocasión a pontificar sobre derecho internacional cuando ni siquiera ha terminado de entender la Constitución de Colombia, señaló Barbosa de manera categórica. Según el exfiscal, el presidente desconoce el papel y las competencias que, según el ordenamiento jurídico nacional, recaen en las instituciones colombianas, como la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Estas entidades, recordó Barbosa, son las encargadas de investigar, procesar y sancionar los crímenes que se cometan en el país. En este sentido, señaló que la intervención de la CPI solo se justifica cuando un Estado es incapaz o no está dispuesto a actuar en la investigación y judicialización de estos delitos. Que alguien le diga cómo funciona la competencia de la Corte Penal Internacional. Toca recordarle que las autoridades colombianas son las instituidas para investigar estos crímenes. La Fiscalía y los jueces son los que tienen la competencia en esta materia, afirmó Barbosa, subrayando que recurrir a la CPI debería ser una medida de último recurso y no una acción que sustituya las responsabilidades nacionales. Críticas a la gestión de Petro en seguridad. Barbosa no se limitó a cuestionar la propuesta del presidente en términos jurídicos. También aprovechó la ocasión para señalar lo que describió como una falta de resultados en la administración de Petro en materia de seguridad y protección de los derechos de los menores. El exfiscal aseguró que, en lugar de plantear iniciativas que desvíen la atención hacia organismos internacionales, el presidente debería enfocarse en fortalecer las instituciones colombianas y en adoptar medidas concretas para detener el aumento de estos crímenes durante su mandato. El gobierno de Petro ha sido funesto en términos de seguridad y protección de los derechos de los menores, aseveró Barbosa, añadiendo que el presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad directa de prevenir estas prácticas atroces y de garantizar que los grupos armados ilegales no continúen reclutando menores. Un contexto alarmante, el aumento de la violencia en Colombia. El intercambio de declaraciones entre Barbosa y Petro se da en un contexto preocupante para Colombia. En varias regiones del país, la violencia ejercida por grupos armados ilegales ha alcanzado niveles alarmantes. Estas organizaciones no solo han intensificado sus actividades de narcotráfico y extorsión, sino que también han incrementado el reclutamiento forzado de menores, una práctica que ha sido condenada tanto a nivel nacional como internacional. Diversos informes han señalado que el número de menores reclutados por grupos armados ha aumentado significativamente en los últimos años, evidenciando la necesidad urgente de políticas más efectivas para proteger a esta población vulnerable. Aunque el Estado colombiano cuenta con las herramientas legales e institucionales para enfrentar este flagelo, los resultados hasta ahora han sido insuficientes, lo que ha llevado a sectores de la sociedad a demandar una mayor acción por parte del gobierno. El papel de la Corte Penal Internacional en casos de crímenes de lesa humanidad. La propuesta de Petro de recurrir a la CPI ha suscitado un debate importante sobre el papel de este organismo en la justicia internacional y su relación con las jurisdicciones nacionales. La Corte Penal Internacional tiene como objetivo intervenir en casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, pero su actuación está condicionada a la falta de acción de los Estados nacionales o a su incapacidad para garantizar la justicia.
En este sentido, las declaraciones de Barbosa subrayan la importancia de fortalecer el sistema de justicia interno antes de buscar soluciones en instancias externas. Sin embargo, algunos analistas han señalado que el llamado de Petro a la CPI también podría interpretarse como una estrategia para ejercer presión sobre las instituciones colombianas y acelerar los procesos de justicia en estos casos. Reflexión final: ¿hacia dónde debe dirigirse la acción del Estado? La discusión entre Barbosa y Petro refleja una tensión recurrente en la política colombiana, el equilibrio entre la acción estatal y la intervención internacional frente a problemas complejos como la violencia y el reclutamiento de menores. Si bien es cierto que el Estado colombiano tiene la responsabilidad primaria de investigar y sancionar estos crímenes, no se puede ignorar la necesidad de una cooperación internacional más efectiva cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes. El desafío, en última instancia, radica en encontrar un balance entre fortalecer las instituciones locales y, al mismo tiempo, aprovechar los mecanismos internacionales como la CPI para garantizar justicia y reparación a las víctimas. En este proceso es fundamental que los líderes políticos trabajen en conjunto para priorizar los derechos de los menores y brindarles la protección que merecen. ¿Tú qué opinas sobre este cruce de declaraciones entre el exfiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro? ¿Crees que la intervención de la CPI es necesaria o que Colombia debería centrarse en fortalecer sus propias instituciones? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este y otros temas de interés nacional. Tu participación es importante para construir un debate informado.